Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Deuteronomio. Esto dice el Señor: Mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, o la muerte y el mal. Si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio, y que pasando el Jordán para entrar a poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella. Hoy tomo por testigos al cielo y a la tierra de que les he propuesto la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él, pues en eso está tu vida y el que habites largos años en la tierra que el Señor prometió dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. Bien, como ya hemos iniciado este tiempo de Cuaresma, es bien importante que entendamos que el Señor nos invita como un llamado a la conversión, al recogimiento, a arrepentirnos de nuestras acciones, pero que no lo tomemos como una obligación. O sea, yo no quiero que ustedes digan, por ejemplo, oh, mañana es viernes, tenemos que guardar vigilia o tenemos que hacer abstinencia. La lectura de hoy nos está diciendo, tú eliges, esto no es una obligación. Yo creo que quedó demostrado que la imposición, o sea, el imponer cosas no es bueno. No es bueno imponer porque eso nos hace mucho daño. Entonces, a veces uno quiere como imponer las cosas y muchas veces la religión se ha querido como imponer, o muchos de nuestros catequistas o maestros nos han impuesto la religión, y lo único que conseguimos es que la gente se canse, se aburra, le pierda el sentido y se vaya. El Señor nos está diciendo en la primera lectura hoy, mira, tú eliges el bien o el mal, la muerte o la vida. O obedeces mis mandamientos y te va bien y obtienes la vida, o te decides desobedecer, y no es por como castigo. O sea, yo pienso que tenemos que entender que si nosotros no decidimos obedecer al Señor o no decidimos obedecer sus mandatos, no es que Él nos vaya a castigar, no. Es que caminar en contra de esos mandatos es elegir la muerte. O sea, si tú no amas, entonces ¿qué vas a hacer? Odiar, y ya sabes qué camino te va a tocar. Si tú no eres honesto, entonces ¿qué vas a hacer? Ladrón. Si tú no eres fiel, o sea, yo pienso que es bien importante también que entendamos que es que a veces decimos que el Señor nos castiga porque nosotros no lo obedecemos. El Señor no castiga porque nosotros no lo seguimos a Él. No, Él no nos castiga. El castigo es automático, es una consecuencia de acuerdo a nuestra decisión. Tú decides seguir al Señor, ¿cierto? Tú decides obedecerlo. Entonces amas, perdonas, eres fiel, compartes, eres solidario, decides vivir en paz, en tranquilidad, porque elegiste seguir al Señor. El camino del bien y la felicidad, el camino de la tranquilidad. Pero si por el contrario, listo, pero si por el contrario te pasas a la otra línea y entonces decides no seguirlo, decides no obedecerlo, Él no te va a castigar. Simplemente tu decisión es la que te va a traer esas consecuencias, porque empiezas a robar, a mentir, a engañar, a vivir en oscuridad. O sea, esa es tu decisión. Yo creo que es bien importante y justo en la Cuaresma que entendamos eso. No sigamos al Señor porque nos toca. No hagamos la vigilia porque nos toca, sino porque hemos decidido caminar en la luz. Hemos decidido caminar por el bien. Hemos decidido seguir los pasos de Dios. Se fija la decisión. Cuando la decisión es por el bien, me va bien. Cuando la decisión es por el mal, me va mal. No por castigo, sino porque es mi decisión. Yo elegí el mal. ¿Cómo me va a ir? Mal. Entonces aprovechemos la Cuaresma para decidir por el camino del bien. Que todos estos actos de piedad que nosotros hacemos
nos ayude siempre a caminar por el bien, que estos actos penitenciales, que estos actos cuaresmales que hacemos, sea porque hemos decidido caminar en la luz, caminar en el bien. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera conservar por sí mismo su vida la perderá, pero el que pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor. Bueno, y ahora con el Evangelio, agregarle que ya hemos hablado muchas veces de esto, pero obviamente la Cuaresma nos lo va a recordar mucho, y es que en este camino cuaresmal incluye sufrimiento, o sea, el camino de la salvación incluye sufrimiento. Yo creo que es muy importante que entendamos de que el sufrimiento hace parte de nuestra salvación, el sufrimiento hace parte de nuestro caminar, o sea, no es ajeno, no es castigo, y el sufrimiento no tiene que ser visto como lo peor. Hay gente que dice que yo sufro por castigo de Dios, que yo sufro porque me lo merezco. No, el sufrimiento tiene que ser visto como parte de la salvación. Cuando uno decide amar, no sufre, obvio. ¿Por qué? Porque no todos decidieron amar. Entonces voy a sufrir con el que no decidió, porque yo lo amo. Cuando uno decide ser bueno, no sufre, obvio, porque no todos decidieron ser buenos, entonces yo sufro con el que no es bueno. Ahí se fija, el sufrimiento no es ese castigo, no es lo que yo me merezco, no es lo peor. Es una consecuencia porque no todos han decidido por el bien, porque no todos han decidido seguir al Señor. Entonces, claro, yo me encuentro en el camino a este tipo de personas, pero es bien importante entender que es en esos servicios donde yo demuestro mi camino del bien, viene el sufrimiento y hace parte de la salvación, porque es consecuente a lo que yo elegí. Yo elegí el camino del bien, aunque los demás no lo hayan elegido, aunque los demás me juzguen, aunque los demás me critiquen, aunque los demás me hagan daño. Aunque pase todo eso, yo elegí el bien y yo voy a seguir haciendo el bien, aunque sufra. ¿Y ese sufrimiento a dónde me va a llevar? Si el sufrimiento es por el bien, ¿a dónde me va a llevar? A la salvación. Entonces, no miren el sufrimiento como lo peor, ni como el castigo, ni como yo me lo merezco. Este sufrimiento me lleva a la salvación. ¿Por qué? Porque yo elegí el camino del bien y estoy chocándome con los que no lo han elegido. Yo elegí el camino de Dios y estoy chocándome con los que no lo han elegido a Él. Entonces, ese es el caminar. Así que vamos a pedirle pues al Señor que nos ayude y que nos dé esa gracia para permanecer en su amor, que nos dé esa gracia para permanecer fieles a Él y poderlo seguir. Estamos en el momento o en la mejor época para reflexionar si lo queremos seguir, pero seguirlo a Él no es una zona de confort. Seguirlo a Él es el camino de la lucha, es el camino del sufrimiento, como decíamos. ¿Pero por qué? Porque cuando conocemos a Dios y nos enamoramos de Él, nos duele que la gente no lo siga, nos duele que la gente no se comporte bien, de acuerdo a los planes del Señor, y nos empezamos a encontrar con ese tipo de personas. Nuestra paciencia, nuestro amor, nuestra humildad tiene que ser más fuerte que la soberbia, que el orgullo, que la rabia, que la incredulidad de los demás. En esa pelea se genera sufrimiento, pero cuando logramos vencer ese sufrimiento, nos dará la salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.